lo voy a poner a grabar y después lo vamos a subir posiblemente al canal de YouTube del grupo y ahí van a poder acceder. Toda esa información después la vamos a dejar en el aula virtual. Este, como saben, estamos en este momento empezando un ciclo de seminarios, y digo ciclo porque desde nuestro espacio del grupo de investigación que dirigimos junto a Alejandro del Valle y yo, hemos generado 4 propuestas vinculadas, en este caso, al tema de la protección social, la ciudadanía, las políticas públicas, pero también generamos 3 propuestas más. Una de ellas arranca mañana, conmigo también, así que quienes repitan me van a ver nuevamente, que es sobre el informe social, que nos parecía otro tema absolutamente necesario, indispensable, para, para poder discutir en este contexto del nuevo plan de estudios, que nos parece que es un asunto de enorme importancia. Quienes hemos entrado a esta carrera ya entramos con un plan de estudios viejo e hicimos toda nuestra formación tratando de que ese plan de estudios se modifique. Actualmente se hicieron algunas modificaciones del plan de estudios, modificaciones que saludamos y que consideramos que tienen que ser el puntapié inicial de un proceso mucho más profundo de modificaciones de plan de estudios que trascienda las nomenclaturas, las categorías que son relevantes, pero que a su vez requieren de procesos profundos de debate acerca de lo que ellas implican. En este marco, en este foro, es que pretendemos hacer un poco alguna de esas cosas. Hay gente esperando para entrar, me ponen por acá, a ver un segundo, porque no me estaría apareciendo. No, me aparece la sala, no me aparece nadie. No sé ahí quién me planteó, pero por lo que estoy viendo estaríamos todos. A ver un segundo, que me fijo. No, en principio estamos. No sé ahí quién me... Claro, ahí va, perfecto. Bien. Después hay otros 2 seminarios que también vamos a generar o producir desde nuestro grupo. Uno de ellos es sobre herramientas para el ejercicio profesional, que se va a arrancar en marzo, y el otro tiene que ver con específicamente la cuestión de desnaturalizar los mecanismos de opresión patriarcal. Eso lo va a llevar adelante una compañera del grupo, que es Evangelina Cuevas, y un estudiante que es parte de nuestro grupo, que es Micaela Del Nero, que es becaria de investigación y demás. Hoy nos toca este seminario que tiene que ver con las áreas que yo vengo trabajando hace un tiempo. Por tanto, la idea es compartir algunas de estas cuestiones. Y digo compartir porque básicamente, y a partir de ahora sí planteo como una cuestión que me parece que es importante para trabajar en este ámbito, que es que podamos hacer dentro de lo posible y con lo masivo que se ha vuelto. Veo que somos 51 personas inscritas, en línea, perdón, que lo podamos hacer como un ida y vuelta, que podamos generar intercambios, reflexiones y demás. Trataremos de hacer esto lo menos expositivo posible, si bien traigo para compartir algunos elementos expositivos. La idea es que podamos avanzar en un intercambio sobre cada uno de estos aspectos que les vengo a proponer. Como bien vieron en la convocatoria, van a ser 3 encuentros en total. Ahí tienen las fechas a disposición. Tienen más o menos creo que hay una semana de intervalo entre cada uno de ellos. El próximo va a ser el 8 de marzo. Por lo tanto, un poco la idea es trabajar en estos 3 encuentros que vamos a tener de forma presencial. Como saben, estos Zoom gratuitos duran 40 minutos, por lo tanto se va a cortar a los 40 y nos vamos a volver a conectar. Supongo que esto va a depender también de la dinámica que nos demos, pero que más o menos vamos a estar trabajando alrededor de
2 Zoom y medio más o menos, o 3 Zoom. Estoy pensando más o menos hora y media, una cosa por el estilo, pero insisto, dependerá también de la dinámica que adquiera este foro. La planificación inicial es esa, pero también dependerá de lo que ustedes traigan y lo que quieran proponer y demás. Como saben, esta participación no es obligatoria, bajo ningún punto de vista hemos planteado tal cosa, porque nos parecía que eso generaba ya una barrera de exclusión que no podíamos plantear. Por tanto, estos van a constituirse como espacios de intercambio, de apoyo teórico y demás, y vamos a trabajar con, esto sí es muy importante, para probar, digámoslo así, el seminario, un trabajo final, que va a ser una suerte de ensayo o reflexiones sobre lo que ustedes, o lo que trabajemos en este ámbito. Ese ensayo va a tener algunas características que yo les voy a dejar en el aula virtual, pero va a ser bastante libre. Básicamente van a tener que tomar algún aspecto de lo trabajado, ejemplo, políticas públicas y Estado, que es lo que vamos a empezar a hablar hoy, y a partir de ahí hacen algunas reflexiones que les parecen pertinentes, vinculados a o su práctica preprofesional, o su práctica institucional, o sus trabajos de tesis, lo que a ustedes les parezca relevante para poder generar una articulación entre estos materiales teóricos y otros materiales teóricos que venían trabajando, o experiencias y demás. Las pautas generales las van a tener en el aula virtual, como les decía. Cualquier pregunta, insisto en esto, me interrumpen y lo vamos conversando en este momento o en el transcurso de los próximos encuentros. La idea es que sea un ensayo breve. En este caso, si me dan un segundo les busco, pero estábamos hablando más o menos justo cerré el archivo, y no quiero decir acá está. Un ensayo breve, estoy hablando de un mínimo de 1000 palabras. 1000 palabras, estamos hablando de 2 páginas y media, por ahí más o menos. Y máximo que no se les vaya más de 3500, 4000 palabras. El trabajo puede ser en grupo, puede ser individual, puede ser de 2 o 3 personas. Si llegara a ser por algún motivo de mayor cantidad de personas, X motivo, no importa, 3, 4, 5, no más de 6, lo que vamos a pedir es que tenga mayor cantidad de extensión el trabajo, o sea que más o menos pueda ir a entre 3000 o 6000 palabras. Digo, me parece que es una manera de saldar esto de los grupos un poco extensos. A ver que hay algunas intervenciones acá en el chat y... Pregunta Valentina, perdón, se colgó, pero ¿dónde dijiste que está el aula virtual? ¿Va a ser cargada en el campus o por Moodle? El Moodle y el campus es lo mismo. Es decir, Moodle es la herramienta digital con la cual opera el campus virtual. Actualmente ya está abierta el aula virtual. ¿Hay alguien que ha podido acceder de quienes están aquí? Porque ahí Anu me hace que sí. Bueno, porque hay una dirección de correo electrónico que, si me dan un segundo, la puedo pegar acá en los comentarios. A mí tampoco me apareció el aula en el campus. Bien, hagamos lo siguiente. Vamos a ver. Les voy a dejar en los comentarios el correo electrónico al cual se tienen que remitir, que es Inclusión Académica MDP, pero para que no lo tengan que copiar, ahí se los pego y escriben ahí directamente. No sé si lo pueden ver, calculo que sí. Ahí tienen la dirección de correo electrónico. Quienes no tienen el aula virtual tienen que pedir ahí que les habiliten para acceder al aula virtual. Y ahí hola, perdón, Dante. Sí, hola, Bea, ¿cómo vas? ¿Qué tal? No, lo que dicen, creo interpretar, que a mí también me pasa, ingresamos al campus sin ningún problema, pero no nos aparece el seminario. Nos aparecen otros seminarios, pero no nos aparece matriculadas. No estamos matriculadas. Bien. En ese caso, el aula está habilitada. De hecho, yo ya subí contenidos. Ahí la silencié. Perdón, Ivana, pero te tuve que silenciar. Bien, les decía, el aula ya está activa.
De hecho, yo ya puse material. Yo calculo, y esto lo consulto, pero les recomiendo que vayan escribiendo a esta dirección de correo electrónico para preguntar esto que también dice Esteban en el chat. Dice que no se puede acceder, me dice que no me puedo matricular. A mí tampoco me aparece en el seminario. Bueno, claro. Perdón. Sí, ¿quién habló? A mí lo que me aparece es como que cuando yo accedo, o sea, está al final de todo el grupo, ¿no es cierto?, del seminario, me dice que quiero ingresar directamente clicando sobre el nombre o alguna parte y me dice que no puedo ingresar, que ya no me puedo matricular, como si estuviese cerrado, es como si no aparezca matriculado en el seminario. Bien, hay dos posibilidades entonces. Una que los tenga que matricular yo desde el aula virtual. Cuando terminemos, me meto e intento. Entonces, hagamos lo siguiente, como para no saturar el mail de inclusión que les mandé recién. Esperen un ratito, yo cuando terminemos la clase me meto y veo si les puedo matricular, si les puedo listar. Si no puedo, o sea, si en el transcurso de hoy intentan acceder y no pueden, mañana ya manden un mail, porque evidentemente les tienen que incorporar en el aula virtual. O sea, en primer lugar les digo que el aula existe y hoy estuve de hecho ya subiendo bibliografía y demás. Lo que faltaría ver es si los tengo que incorporar yo o si los tiene que incorporar la Secretaría Académica, que asumo que es quien lleva adelante esto. Pero les digo por la experiencia del manejo del aula virtual del año pasado, quienes estaban inscriptos en cualquier curso se listaban automáticamente, de manera que ya tendrían que estar. Pero bueno, no lo saldamos aquí, sino que intentaré ahora ver si les tengo que listar, les tengo que matricular y ya pueden acceder. Traten de entrar de nuevo en el transcurso de entre hoy y mañana. Si para mañana a la mañana no pueden entrar, sí manden un mail porque es que no lo tenía que hacer yo y lo tiene que hacer Inclusión Educativa. No, el mail ese, bueno, el que les dejé. Digo, por ahora es lo que les puedo plantear al respecto. Dicho esto, y para saldar posibles problemas de estas características con respecto al aula virtual, lo que también creamos es un archivo de Drive donde está toda la bibliografía. Entonces, si no pueden acceder por el aula virtual y se demora, se empieza a hacer problemática esta parte de acceder al aula virtual, en un ratito ahora les pego la dirección del Drive para que puedan acceder. Y ahí tienen acceso a la bibliografía. Me parece que es la mejor manera. Me preguntan si hay alguna actividad subida al campus. Todavía no. Me pregunta Melanie. Ahí entiendo que la compañera, entonces, si pregunta eso, pudo acceder. Sería bueno si me lo puede confirmar como para que sepamos que funciona el aula. Natalia me dice, ¿qué datos necesitamos darte para que nos puedas matricular? No, si les tengo que matricular yo, los datos ya están en el aula virtual. Si no, le van a tener que pasar los datos a ese mail que les decía. Pero bueno, esto lo sabremos más tarde. Así que yo insisto, creo que les tienen que matricular, la experiencia del año pasado fue que se matriculaban automáticamente. Pero bueno, haremos las consultas y les iremos avisando. La mayoría de acá tiene mi correo electrónico, si no, ya se los estoy dejando. Es danteboga@hotmail.com. Dante, te hago una consulta. En mi caso tampoco, no me aparece el aula en el campus de este seminario. La única forma para inscribirse era por la forma de Google, ¿verdad? Por el formulario de Google. Son vías distintas igualmente, ¿eh? Digo, el formulario de... No, la inscripción se hacía por ahí, por esa vía. Claro. Eso ya está, digamos. Si quienes llenaron el formulario, ya está, no hay ningún problema. El formulario no enviaba mail de confirmación, así que si lo llenaron ya está, no se preocupen. Igualmente estuvimos mandando mails con esa información. Distinto es el aula virtual, que eso lo gestiona directamente la facultad. Por eso
estas dudas que ahora lamentablemente no les puedo resolver, que intentaremos, bueno, ahora, lo que les decía, ya creo que esa parte quedó clara. Ahí Melanie dice que no, que todavía no entró. La idea, respondiéndole a lo que planteaba Melanie de la actividad, la idea es que yo pensé que quienes iban a entrar hoy ya estaban en el campus virtual, por lo tanto iba a poder darles algunas actividades en aula virtual y demás. De hecho, una de las propuestas iba a ser que por cada encuentro, o sea, en 3 oportunidades, ustedes tengan que llevar adelante una actividad en el aula virtual. De momento, y en vistas de que la abrumadora mayoría, no entró al aula virtual, la actividad de hoy la voy a dejar pendiente, y posiblemente hagamos 2 actividades del aula virtual para el próximo, en donde ya esté todo un poquito más aceitado. Así que de momento lo que les transmito es que lo único que tenemos, llamémoslo obligatorio, es la actividad del trabajo final, que es este ensayo que les comentaba, que las pautas las vamos a dejar en el aula virtual, y como viene la mano, lo voy a dejar también en el Drive, como para que tengan acceso a eso también. Digo yo mientras voy buscando la dirección del Drive para poder dejárselas acá en los comentarios. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo venimos? Bueno, entiendo que estamos bien por ahora. ¿Qué nos queda? Bueno, al menos en términos organizativos, esto era lo que yo tenía para transmitirles. Lamento dejar esta incertidumbre de qué pasa con el aula virtual, pero realmente no lo podemos saldar ahora. Dejamos como acuerdo esto que les decía hace un rato, y cualquier cosa, o escriben al mail del grupo de investigación, o me escriben a mi correo electrónico, que recién se lo dejé. Un segundo. Me gustaría, antes de arrancar, ya poder dejarles la dirección del Drive, así ya después podemos empezar sin demasiadas interrupciones. En principio, el Drive tiene la bibliografía de hoy, y en un ratito les voy a dejar ya las pautas del trabajo final. Ahí está, ahí les dejé en los comentarios la dirección del Drive que creamos. Y admito unas compañeras más. ¿Lo ven ahí, no? Sí. Bien, dicho esto, y viendo que creo que quedó todo más o menos claro, hoy nos toca un seminario que un poco lo pensamos para complementar algunos aspectos que están presentes en la formación de grado del currículum que transitaron hasta acá, pero que nos parecía que era necesario volver a discutir, a traer algunos elementos. Les pido, por favor, si pueden ir silenciando los micrófonos. Obviamente que quien quiera decir algo, habilita y me interrumpe, que me parece que es la manera más sencilla como código de interacción. Sí, porque en un ratito les tengo que ir habilitando los permisos, Florencia. Hay pregunta que en el Drive les va a aparecer el que no tienen acceso todavía. Van mandando las solicitudes, y cuando nos desconectamos yo les acepto las solicitudes de acceso al Drive. Es por eso solamente. Así que en un ratito van a poder entrar, pero bueno, por razones lógicas ahora no estaría en condiciones de ir habilitándolas. Y les decía, un poco este seminario es una expresión de muchas de las cuestiones que venimos trabajando desde nuestro grupo de investigación. Hoy soy la cara visible de esta producción, pero hay distintas compañeras y compañeros que fueron parte de este trabajo, fueron parte del diseño de
cómo pensar los objetivos de este seminario, cómo pensar esta instancia de formación, que lo vemos como algo adicional al plan de estudios vigente, ¿no? Al plan de estudios que transitaron hasta acá. Estamos en este momento como en un proceso de transición en ese sentido. Entonces, un poco nos proponemos llevar adelante. En los dos módulos que vamos a trabajar hoy, son los dos primeros módulos, vamos a pensar la cuestión o el problema de cómo pensar el Estado. Ahí vamos a hacer un recorrido, veo muchas caras conocidas o nombres conocidos, así que entiendo que hay muchos de estos debates que están saldados, pero voy a traer algunos elementos para la discusión o como para que podamos ir revisando en torno a este tema del Estado y de las políticas públicas. Y acá voy a hacer una salvedad. ¿Por qué me parecía importante este asunto? En primer lugar, porque es un ámbito esencial de inserción del trabajo social. En segundo lugar, porque me parece que hay un área de cierta confusión temática o cierta vacancia que podemos pensar en la discusión en torno a las políticas públicas. En general nos encontramos el problema, que es un problema de orden teórico, de señalar políticas públicas y políticas sociales como si fueran la misma cosa. Y en este foro vamos a tratar de hacer una diferenciación de cómo pensar en principio las políticas públicas, es un poco lo que vamos a ver hoy, para en los próximos encuentros discutir la cuestión de las políticas sociales, de la protección social y los modelos de ciudadanía que sustentan distintas formas de pensar el esquema de la protección social. En ese sentido, un poco lo que tratamos de trascender son ciertas visiones maniqueas de la cuestión, incluso de cómo pensar el Estado, que van hacia una mirada dicotómica del Estado, algo que ha sucedido mucho, sobre todo en los análisis de lo que fue la década de los 90, que fue esto de Estado presente, Estado ausente, como si fuera un clivaje o como si fuera algo binario, y se saldara con pensar hay determinados momentos donde el Estado está presente o hay determinados momentos donde el Estado está ausente. Queremos aportar una visión más compleja de este asunto, sobre todo partiendo de algo que ahora voy a complementar un poco más, pero en sociedades que se construyeron de la manera que las pensamos actualmente, no hay forma de pensar un Estado ausente. El Estado se ubica, como bien dice Zakia Sassen, en distintos espacios dentro de lo que es esta capilaridad del poder. Es decir, como bien ustedes saben, todos quienes están aquí han leído a Foucault y entienden esta idea de el poder como malla, y en ese sentido es importante pensar al Estado como un nodo más dentro de esas mallas del poder. Y en este sentido lo que podemos pensar es, a partir de la gestión política del Estado, la conducción del Estado en determinados momentos de la historia, que los podemos dividir a partir de ciertas categorías, lo que podemos tener en cuenta es, básicamente, que el Estado se va posicionando en determinado lugar, se va posicionando en función de determinados intereses, pero es imposible pensarlo como este lugar común frecuente que en general nos encontramos, que se dice un Estado ausente. En definitiva, no hay tal ausencia, en todo caso podemos pensar el corrimiento de determinados sectores, de determinados intereses, pero que también ese corrimiento es en función de otros sectores y otros intereses. Y lo que ahí vemos en realidad se trata más de una lógica pendular. Me estoy yendo un poco largo en la introducción. La idea ahora es poder discutir estos aspectos, Estado y políticas públicas, de qué manera se inserta una agenda de las políticas públicas dentro del Estado. Y esto nos remite a la reflexión acerca de qué cuestión o qué aspectos dentro de la agenda política del Estado se construyen como problemas. Y ahí
voy a aportarles algunos elementos vinculados a esta idea de la sociología de los problemas públicos. Voy a plantear una perspectiva constructivista de los problemas públicos, pensando en esto de que no hay problemas sociales como tales, sino hay construcciones sociales de los problemas, y en ese sentido me voy a valer del ejemplo de la agenda del movimiento feminista o la agenda de género que trajo la reciente y saludada sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, que me parece que para pensar de qué modo se construyen los problemas públicos, se construyen las agendas públicas, es un ejemplo por demás relevante. Dicho esto, vamos a salir de la introducción e iniciar ya el segmento más dispositivo que les proponemos para hoy. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Dudas, comentarios? ¿Estamos bien? Lo veo ahí a Jorge, querido compañero, que está... hay muchas caras conocidas, caras amigas, así que les invito al debate, porque sé que tienen mucho para aportar en estos temas, así que cuanto más dialogado sea, esto va para Esteban, para Brenda también, hay mucha gente ahí conocida que les veo, así que Belén de Santa Teresita, que está ahí también. Voy al azar, voy bien quienes aparecen en el globito. Bien, el primer aspecto que yo insisto en esta parte, creo que es un aspecto conocido y trabajado por la mayoría de ustedes, es todo esto que les venía planteando relacionado con el Estado, requiere de insumos teóricos para poder pensarlo. Y no es indistinto, no es indiferente la manera o la perspectiva teórica desde la cual tomemos esta cuestión. Yo no tengo una perspectiva dogmática frente a las teorías. Yo creo que lo que es necesario es un manejo, lo que es necesario, y estoy pensando en esto en la intervención del trabajo social, no estoy pensando estrictamente en la academia, aunque también, pero digo, estoy pensando sobre todo en qué insumos teóricos, o a qué insumos teóricos apelamos para pensar la cuestión del Estado. ¿Y por qué digo que no tengo una posición, una perspectiva dogmática? Básicamente porque creo que los elementos teóricos nos colaboran en señalarnos, iluminarnos algunos aspectos o varios aspectos de la realidad. Por lo tanto, la teoría juega ese papel, ¿no? Por eso esta idea que recupera, sobre todo el movimiento reconceptualizador, de esta idea de la vigilancia epistemológica que se toma de Pierre Bourdieu, ¿no? Esta idea de estar permanentemente mirando a qué categorías apelamos, ¿no? También les pido disculpas, estoy pensando también en el seminario de mañana y creo que está vinculado en esto, porque también la cuestión epistemológica está presente en cómo escribimos los trabajadores sociales. Y cómo escribimos también tiene que ver con qué nivel de registro o de conciencia o de problematización tenemos acerca de las categorías con las cuales estamos pensando o problematizando nuestra intervención. Y en ese sentido hay una visión o una perspectiva clásica dentro de cómo se ha pensado, cómo se ha analizado el Estado, que es la perspectiva básicamente liberal, ¿no? La perspectiva liberal sobre el Estado nos hablaba básicamente de el Estado como un mal necesario, ¿no? El Estado como un momento dentro de las relaciones sociales que requerían de una instancia aparentemente separada o aparentemente autónoma del resto de la sociedad. De hecho, hay una idea del Estado como instancia que está por encima de la mayoría de las personas, incluso por encima de la mayoría de las instituciones, como si las instituciones no fueran el Estado, ¿no? Frase frecuente, bajaron tales recursos del Estado, ¿no?
digo, ya la idea esa, que es una frase que habrán escuchado la mayoría de quienes están aquí, de que esos recursos bajan del Estado, pareciera que el Estado es una instancia superior y autónoma, separada del resto de la sociedad. Esta tesis de pensar al Estado como una instancia separada, como una instancia autónoma, que construye determinadas instituciones para regular las relaciones sociales, se basa en primer lugar en esta perspectiva básicamente contractualista de cómo pensar el Estado. La perspectiva contractualista nos decía algo así como que el Estado era una consecuencia de la necesidad de regular el estado de naturaleza de las personas. Este estado de naturaleza, defendido por autores como Hobbes, venía a decir que estaba plagado de egoísmo, de atraso, de caos, incluso de violencia. Bueno, el perro ahí decía, parece mostrar un desacuerdo frente a Hobbes y Rousseau. Con buen tino el perro marcaba un desacuerdo rotundo frente a esta perspectiva. Salir del estado de naturaleza, van a decir los contractualistas, implicaba una cesión hacia esta instancia superior de una parte de nuestra libertad. Vale decir, nuestra libertad es cedida hacia algo que la viene a organizar. Creo que cuando el año pasado, y seguimos actualmente, pero el año pasado fue mucho más evidente porque las restricciones eran fuertes, el año pasado se planteó de parte de la agenda del Estado que las personas nos teníamos que quedar en nuestras casas. Ahí lo que se planteó claramente fue la necesidad de, por sobre un bien común, en este caso la salud pública, ceder una parte de nuestra libertad. De hecho, hay un artículo que sacó Maristela Svampa que hablaba de un leviatán sanitario, ¿no? Esta idea de que ese... Bueno, el leviatán es una vieja idea para pensar el Estado, pero que básicamente, en este caso, en nombre de la salud pública, en nombre de este bien común vinculado a la salud pública, todos cedíamos este aspecto de nuestra libertad, decíamos, bueno, nos quedamos en función de esta problemática. A la fecha, nuestras interacciones cotidianas están reguladas por estos aspectos que pasaron a la lamentada nueva normalidad de barbijos, distanciamientos, etcétera, etcétera, que son parte en definitiva de una forma de regulación del Estado que los contractualistas irían a plantear que es una suerte de pacto que hemos realizado, que aceptamos tener una clase de esta forma. Hace un año y medio nos parecería impensable encontrarnos de esta manera y demás, pero en este momento nos parece absolutamente razonable en vistas de este bien común que ponemos por encima del resto. Yo les dejo ahí en la bibliografía ampliatoria, porque básicamente la idea es del seminario que ustedes puedan tomar los textos que les sirvan. Verán que la bibliografía es bastante amplia. Acá me ponen que hay gente esperando. Ahí las estamos admitiendo. Bien. La bibliografía, les decía, es bastante amplia. La idea es que ustedes puedan tomar aquellas cosas que les parecieron más atractivas, que más les sirvan, que más les gusten y demás. En ese sentido, un poco esto que estoy desarrollando acá está en un texto de un autor que se llama Rodríguez Castillo, en donde desarrolla este aspecto, pero también señala que esta idea vinculada a la tradición liberal está presente incluso en otras tradiciones. De hecho, en ese texto, otra línea de lectura que se va a considerar, que se va a analizar, también es la perspectiva marxista de cómo entender, de cómo pensar el Estado. En este sentido, esta perspectiva va a pensar básicamente al Estado como una consecuencia del conflicto o de la lucha entre clases sociales.
básicamente la idea es que con la existencia o el desarrollo de sociedades que producen un excedente, es decir, que producen más de lo que necesitan para vivir, aparecen clases sociales, y que a partir de la existencia de estas... Bueno, perfecto. Acá. Perdón, voy contestando a lo que dicen en el chat, pero a veces se me pasan. Bien. A partir, les decía, de esta existencia de clases sociales, surge un conflicto, estoy haciendo una explicación muy rápida del marxismo, un conflicto que Giddens va a llamar un conflicto endémico entre las clases sociales, y que produce la necesidad de que exista una instancia de regulación de parte de ese conflicto. La diferencia que hay entre la regulación que veíamos previamente con la tradición liberal es que ese Estado, va a decir el marxismo, dentro de las relaciones de producción capitalistas, es un Estado que van a llamar Estado burgués, es un Estado que en definitiva se va a posicionar en favor de los intereses de las clases dominantes. O sea,